Recordemos que estamos en el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, y vamos a retomar los versículos del 1 al 4 para continuar con el tema. Me permito leer. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno será hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana con nuestro corazón deseoso de poder ser edificados en ti. Oh Dios, yo te ruego en esta hora para que cualquier distracción, cualquier pensamiento que el enemigo esté apropiándose de las mentes de mis hermanos sea quitado, y ellos puedan estar atentos a tu voz a través de esta tu palabra. Te ruego para que uses mis labios y de esta manera hables a cada uno de nosotros. Gracias porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz. Quita de nosotros la altivez que de pronto podemos llegar a tener a tu palabra. Quita de nosotros las excusas que podamos tener para no validar lo que tu palabra enseña. Quita de nosotros las justificaciones que no sirven de nada, y permítenos tener la certeza de que tu palabra es verdad y que si ella lo dice, nosotros debemos obedecer. Y ayúdanos, oh Dios, a obedecerla de la manera que tú quieres que lo hagamos. Perdónanos por ser hasta este día hombres y mujeres que han sido practicantes de la desobediencia. Perdónanos, Señor, porque a veces ponemos primeramente a nosotros y a ti en segundo lugar. Pero rogamos para que de aquí en adelante lo más importante siempre sea glorificar tu nombre santo. Nos dejamos pues en tus manos, confiados en que tu Espíritu Santo se encargará de convencernos de pecado, justicia y juicio a través de la escucha de tu palabra. Damos a ti gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, veíamos la semana pasada el verso 3, cuando el apóstol Pablo dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano alguno. Pero también hay una partecita que no tocamos, y es: ni aún yo me juzgo a mí mismo. Hablamos un pedacito acerca de este asunto, de que algunas veces nos tratamos mal a nosotros mismos y hacemos un juicio indebido acerca de nosotros. Pero cuando Pablo está diciendo esto, de que ni aún él se juzga a sí mismo, recuerden que él está hablando única y exclusivamente de su labor como administrador de los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía la característica de decir las cosas
tal y como a él le habían sido dichas. Hermano querido, esto es algo que nosotros también debemos tener en claro, ¿sabe? Para que usted y yo no nos tengamos que juzgar en ningún momento a nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer? Las cosas a la manera de Dios. Si yo hago las cosas a la manera de Dios, no voy a tener de qué juzgar. Es decir, si Dios dice en su palabra que yo debo amar a mi hermano como a mí mismo, y yo lo obedezco, entonces, ¿qué problema voy a tener? ¿Qué juzgamiento puede haber de mí? Ninguno. Pero si yo voy en contra de ese mandato, ¿quién será el primero en juzgar? Yo mismo. Y eso es lo que Pablo está queriéndonos hacer ver. Él está diciendo, mire, yo no me juzgo a mí mismo. ¿Y saben por qué? Porque estoy haciendo las cosas como Dios manda que se haga. Lo que nos tenemos que preguntar, usted y yo en esta mañana, es, ¿será que nosotros estamos haciendo las cosas como Dios manda? ¿O será que las estamos haciendo a nuestra manera? Y creo que la respuesta impajaritable es que las estamos haciendo a nuestra manera. Y es por eso que también el enemigo nos usa para que nos juzguemos a nosotros, pero no contentos con eso, juzgamos también al otro. ¿Sabe? Cuando vemos el caso de Job y miramos la situación en la que él estaba, de tenerlo todo pasa a tener nada. De estar en una posición de privilegio en la sociedad de ese momento, porque Job era alguien reconocido en el pueblo. Job era alguien que tenía autoridad en el pueblo. Ahora, todos aquellos que habían sido de alguna manera edificados por él, dirigidos por él, guiados por él, empiezan a cuestionar su actuar y el por qué le están sucediendo estas cosas. Entonces, vienen tres, como lo dice la Escritura, amigos. Tres amigos. Y empiezan a hablar con Job, pero no para animarle, sino que empiezan a cuestionar su actuar. Y empiezan a decirle que todo lo que le había acontecido es porque él tiene algo oculto, porque él ha hecho las cosas mal, porque él se ha ido en contra de Dios, cosa que nunca vemos que haya sucedido en la vida de Job. Cuando yo leo el libro de Job, solamente me encuentro un momento en el que él, desesperado por la acusación de su esposa, por la acusación de sus amigos, por haber perdido todo lo que tenía, por haber perdido a sus hijos, sus ganados, sus tierras, sus casas, solamente él dice: yo no debería haber nacido.
En un momento de desesperación, él dice, Señor, ¿por qué mejor no maldices ese día y que yo no nazca? Es el único momento en la vida de Job que lo veo desesperado. A diferencia nuestra, que nos desesperamos por cualquier bobería que nos pueda suceder. Se regó la leche, ¡wow! Y explotamos. Sucedió tal cosa, fue el acabose. No. Si usted mira a Job, estaba ahí tranquilo. Y viene y le dice, Señor, todos tus camellos se los robaron y a tus siervos los mataron, solo quedé yo para venirte a contar. Y está ese hablando cuando llega el otro y dice, Señor, todo tu ganado también fue robado y todos tus siervos muertos, solo escapé yo para contar. Y está ese y viene otro, Señor, también tus ovejas fueron robadas. Y luego viene el otro y dice, Señor, tus hijos murieron todos. Estaban reunidos en la casa del mayor, vino un viento fuerte y la casa les cayó encima y todos murieron. Solo escapé yo para decir. Inmediatamente Job entra en pánico y empieza a gritar como loco y se arranca el pelo de su cabeza. ¿Sí? No, eso no es lo que vemos en las Escrituras. Simplemente llega y rasga sus vestiduras y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y así volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué iguales somos nosotros a Job, ¿cierto? Se quemó el arroz, ¡oh! ¡Qué desastre! ¡Qué cosa tan horrible! ¿Cómo pudo suceder? Y formamos una algarabía por algo que no tiene. A cualquiera le puede pasar. O dígame, alguna de ustedes, señora, si alguna vez no se le quemó el arroz. ¿Ve? Nunca han llegado a nosotros con unas noticias tan crueles como las que le estaban llegando a Job. Hermano, no estamos hablando de un camello, estamos hablando de miles de camellos que él tenía. No estamos hablando de unas vaquitas, estamos hablando de miles de vacas que él tenía. No estamos hablando de 2 ovejitas, estamos hablando de miles. Y no estamos hablando de un hijo, estamos hablando de 7. Y sin contar la quema de los cultivos, porque también los cultivos se quemaron. Y no era un pedacito de 2 metros por 2 metros. Eran hectáreas enteras que fueron quemadas. Él textualmente quedó sin nada. Textualmente. La única que le quedó al lado fue su esposa.
y los poquitos siervos que que pudieron venir a decir. Pero no contento con esto, viene la enfermedad a su pie. Una sarna maloliente que produce una piquiña desesperante. Tanto que dice la Escritura que él tenía que sentarse en ceniza y rascarse con un tiesto. ¿Usted sabe qué es un tiesto? Era un pedazo de ladrillo. ¿Se ha intentado usted rascar con un ladrillo? Eso era lo que le pasaba a Job. Y está en medio de esa situación, rascándose, diciéndole: Señor, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Cuál es la razón, Padre, para que esto me esté pasando? Y en ese momento llega su compañera de años, con la que había tenido 7 hijos, la que había visto cómo Job había sido prosperado, y le dice: ¿todavía retienes tu integridad? ¿Todavía sigues hablando con Dios? Mira cómo te tiene. Reniega y muerte. Algo devastador para un hombre como Job. Algo devastador para cualquier ser humano, que nos vengan a salir con todas esas cosas. Pero luego, no contentos con él, llegan sus 3 amigos. Y se le acercan y le dicen: oh, amigo mío, mi hermano del alma. Como dice la canción, tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Y le dicen: tenemos que decirte que todo esto que te ha pasado es culpa tuya. ¿Quién sabe qué es lo que has hecho para que Dios te haya castigado de esa manera? Para que Dios haya tomado una represalia tan cruel contigo. Y empiezan a sacarle cosas para culpar a Job de toda su desgracia. Pero ¿sabe algo? Después de todo eso, en lugar de Job levantarse contra Dios, en lugar de él renegar contra Dios, escucha todo lo que sus amigos le dicen y se queda mirándolos y le dicen: ¿saben algo? Aunque mi cuerpo sea consumido, yo sé que mi Redentor vive. No importa lo que le pase a este estuche. No importa que este cuerpo sea destruido. No importa que vengan más enfermedades. No importa que muera. Yo sé que mi Redentor vive. Y que al final he de ver a Dios. Eso, hermano querido, solamente lo puede hacer alguien que tiene sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Solo alguien que está en esas condiciones es el que puede decir algo como eso. Pero sabe, hermano,
Pablo también lo pudo decir. Digamos que a Pablo no le mataron los hijos, a Pablo no le rompieron, no le tumbaron las casas, a Pablo no le robaron los animales, ni le quemaron sus ganados, sus terrenos, pero lo apedrearon, lo azotaron, lo encarcelaron, dijeron cosas contra él. Su propia gente, aquellos con los que él servía, se levantaron contra él. Y él puede decir: he peleado la buena batalla. No ha sido fácil, pero acabé. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué cosas te han acontecido que sean tan graves como para que quieras dejar de luchar? ¿Qué cosas? No, es que me miraron. No, es que me dijeron. No, es que no me dijeron, ni tampoco me miraron. Y por eso voy a tirar la toalla. Pablo está diciendo: mire, yo no me juzgo. Y no me juzgo por una razón. Estoy haciendo las cosas como Dios manda. Y si ustedes me van a juzgar por eso, yo puedo. Yo puedo. Pero hermano querido, si estamos haciendo las cosas mal, si estamos tratando de llevar las cosas de forma inadecuada, ¿cómo pretendemos que Dios nos apruebe? ¿Cómo? ¿Se acuerdan lo que hablábamos de Pablo mismo con Timoteo? Cuando él dice: el que lucha como soldado, ¿qué? ¿Se acuerdan qué dice? Ya se le olvidó. Aquel que lucha, de todo se abstiene. El que corre como atleta se priva de cosas con el fin ¿de qué? De llegar a la meta. El soldado da su vida por la causa, no importa lo que tenga que padecer. Pero nosotros no queremos que nos cueste nada. Por el contrario, entre menos cueste, mejor. No es que yo quiero ser cristiano, pero que no se metan con mi vida. Porque es que mi vida es mía y yo vivo como la vivo. Sí. Eso no es lo que dice la Escritura. Eso no es lo que dice aquí. Aquí dice otra cosa. Aquí lo que dice es: el que quiere venir en pos de mí, tiene que negar a sí mismo. ¿Y eso qué implica? ¿Seguir haciendo lo que me gusta? ¿Seguir comportándome como yo quiero? De ninguna manera. Negarse a sí mismo es decir: esto es lo que a mí me gusta, pero esto es lo que dice Dios.
yo me voy por lo que dice Dios. ¿Y usted? ¿Por quién se va? ¿Por qué se va? ¿Hacia dónde apunta? Acuerde, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros pegados de lo que yo quiero, de lo que a mí me parece, de lo que a mí me gusta, y no de lo que Dios dice? ¿Hasta cuándo? ¿Sabe algo? Cuando Pablo le dice a los corintios esto, lo que él realmente le está queriendo decir es: miren, si ustedes quieren hablar de mí, hablen. Si ustedes quieren hablar de Apolos, hablen. Si ustedes quieren hablar de Cefas, hablen. Pero fíjense en una sola cosa. Y note lo que Pablo hace notorio de él y de Apolos, que no nombra a Cefas, pero también está ahí metido. Uno es el que siembra y otro es el que riega. Pero el crecimiento solo lo da Dios. De tal forma que ni el que siembra es algo y el que riega tampoco, sino el que da el crecimiento. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: mire, si ustedes me van a juzgar a mí, o van a juzgar a Cefas, o van a juzgar a Apolos, júzguennos y tengan solo presente esto: los tres servimos al mismo Señor. Yo no estoy haciendo, y eso es lo que Pablo también quiere hacerle ver a los corintios, yo no estoy haciendo un grupo de seguidores de Pablo. Yo no estoy haciendo tampoco, y estoy seguro que es lo que él también les quería hacer ver, tampoco Apolos está haciendo eso, y mucho menos Cefas. Ninguno de nosotros quiere que nos sigan, porque los tres tenemos claro que seguimos a Cristo. Hoy, cuando nos alistamos para una campaña electoral, pululan mensajes de aquí para allá y de allá para acá, de toda índole, denigrando de unos, levantando a otros. Y hay personas que se especializan en seguir a X o a Y candidato. Es que fulano de tal puede hacer tal cosa. Y entonces ese fulano de tal, para mostrarle a usted y a mí que debemos votar por él, no tiene una mejor herramienta que mostrarnos todo lo malo que ha hecho su competencia. ¡Qué buena estrategia! ¿Y sabe qué es lo triste del asunto? Que nosotros nos la tragamos enterita. Y decimos: sí, yo no sabía que había hecho todo eso. ¿Pero qué ha hecho él? El que nos está mostrando los errores de los demás. ¿Dónde está? Muéstrenos qué ha hecho. Y hay otro que dice: mire, ¿quieren conocerlo? Aquí está. Y nos muestra también los errores de ese que nosotros decíamos es bueno. ¿Y sabe por qué? Porque siempre
nos estamos fijando en lo que podemos hacer nosotros, no en lo que Dios hace a través de nosotros. Esa es la diferencia. Y lo que Pablo les está diciendo, ¿saben? Hermanos corintios, tengan presente algo. ¿Me van a juzgar? Hagan, no hay problema. Solo me importa un juicio. Y lo dice el verso 4. El que me juzga es el Señor. Solo ese juicio me perturba. Solo ese juicio me hace temblar. Solo ese juicio es el que me quita el sueño. El juicio del Señor. Pero mire lo que dice antes. Porque aunque de nada tengo mala conciencia. Es decir, Pablo puede pararse frente a los corintios y decirle: hermanos, yo nunca les he dicho a ustedes que me sigan a mí. Yo nunca les he dicho a ustedes que yo soy el mejor apóstol de todos. Yo nunca les he dicho a ustedes que soy el único que tiene la verdad. Yo nunca les he dicho a ustedes que me miren a mí como ejemplo, sino que todo el tiempo me he esforzado y he hablado a ustedes de una sola cosa: Cristo. Júzguenme por eso. Y miren lo que él dice: de nada tengo mala conciencia. ¿Sabe algo? Nuestra conciencia es preocupante. Es preocupante. Porque a veces nuestra conciencia nos hace pensar que lo que estamos haciendo está bien. ¿Y en qué se basa nuestra conciencia para decirnos que lo que estamos haciendo está bien? ¿Ve? ¿Qué de malo tiene que a usted le guste pegarse una emborrachadita de vez en cuando? ¿Qué de malo tiene que usted se enoje? Es que usted es humano. Usted también tiene derecho a exigir. ¿A exigir qué? Y yo le pregunto, ¿qué diferencia hay entre nuestra conciencia y lo que dice el Señor? Nuestra conciencia nos hace pensar: usted ha trabajado duro por lo que tiene, no se lo puede dejar quitar, ¿cierto? Eso dice nuestra conciencia. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? No. Dice: si alguno quiere tomar algo de ti, no se lo niegue. ¿Ve? Difícil, sí. ¿Pero por qué? Porque sale la conciencia a relucir y decir: pero a usted le ha costado mucho. ¿Cómo se le ocurre? No. La conciencia nos dice: mire, usted no se puede dejar mangonear de nadie. Usted es valioso. Usted es una persona importante. ¿Qué harían sin usted? ¿Qué dice el Señor? Dice: si alguno te obliga a llevar carga por 1 milla, ve 2. ¿Ve? Difícil, sí.
¿Por qué? Porque sale a relucir nuestra conciencia, a decirnos, usted no se puede dejar de nadie. ¿Cómo se le ocurre? Usted también tiene derecho. Usted también vale. ¿Qué más dice nuestra conciencia? ¿Se acuerdan de alguna otra cosa que diga la conciencia? ¿Sabe qué le dice la conciencia? Si a usted lo trataron mal, usted no tiene por qué dejarse. Si a usted le hicieron daño, desquítese. Vénguese y cóbrelo al doble. Escuchaba una historia hace unos días de dos familias en los Estados Unidos. Real, una historia real de dos familias en los Estados Unidos. Vivían en un pueblo y uno de ellos, no recuerdo el otro apellido, pero uno de los apellidos era McCoy. Alguna vez en ese programa de Bugs Bunny, del conejo de la suerte, hacían una remembranza de esa situación, y es, para ellos el apellido McCoy era algo tremendo. ¿Y qué pasaba? La historia dice que los McCoy criaban cerdos, pero la otra familia, pongámosle los Lombana, porque no me acuerdo del otro apellido, los Lombana también criaban cerdos. Y un día, el jefe de la familia Lombana pasó por la hacienda de los McCoy y vio un cerdo grandotote. Así que no tuvo reparo y se llevó el cerdo. No contento con llevárselo, lo partió y se lo comió. Alguien le dijo a McCoy que Lombana había robado su cerdo. Y McCoy fue y le dijo, bueno, Lombana, yo necesito que me devuelva mi cerdo. Sé que tú lo tomaste. Él sencillamente se enojó y le dijo, no te devuelvo nada, porque ya el cerdo me lo comí. Y no te lo voy a pagar. Y empezó la disputa entre los McCoy y los Lombana. De ahí para adelante, todo el tiempo, donde había un McCoy, no había un Lombana, y viceversa. Pero un día, hasta ese día, todo había sido solo de palabras. Y ya habían pasado los dueños del cerdo, y el que se había comido el cerdo ya habían muerto, ya no estaban. Pero la disputa entre los McCoy y los Lombana seguía. Y seguía y seguía de generación en generación, hasta que un día la familia Lombana se levantó en una actividad que hacían en el pueblo y mató a uno de los hijos de McCoy. Simplemente por un cerdo que ni siquiera era de ellos. Y en ese momento la historia
de ese pueblo cambió totalmente. Porque ahora también los Macoy se levantaron para matar a los lombanos. Antes no podían estar juntos en un lugar, pero ahora no se podían ni ver. ¿Por qué razón? Siempre los Macoy estaban buscando matar a los lombanos y viceversa. Un juez recibió el caso. Un juez recibió el caso y dijo, después de que se habían perdido vidas de lado y lado, ¿de dónde viene todo este conflicto? ¿De dónde? Y empezaron a investigar hacia atrás, y a investigar, y a investigar, y a investigar, hasta que llegaron al cerro. Y el juez dijo, ¿saben? Al hacer la investigación bien exhaustiva, aquí los únicos responsables de toda esta masacre y de toda esta tragedia son los lombanos, por haberse robado el cerdo. Son los únicos culpables de todo, y por ende todos los Macoy que estén, todos los lombanos que estén vivos en este momento van a la cárcel, y de la cárcel fueron a pena de muerte. Así terminaron a la familia lombana, porque un día el abuelo lombano quiso robarle un cerdo a los Macoy. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les quiero decir con esto? Hermano, a veces nosotros nos llenamos de unos rencores tontos que van de generación en generación, dañando y haciendo cada vez más daño. Y cuando investigamos la razón, era algo que se había podido solucionar muy sencillo: que Lombana hubiera devuelto el cerdo a Macoy. Eso era todo lo que había de suceder, nada más. Hermano querido, en la vida cristiana, de pronto nos vamos a encontrar con que usted es Lombana o es Macoy. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Seguirán perdiéndose vidas por estar pegados de una disputa que no tiene razón de ser? Es tiempo ya de decir, espere, paremos ahí y hagamos las cosas de la manera correcta. ¿Sabe? Cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí esto, dice, no tengo mala conciencia. Él está diciendo, mire, mi conciencia no me acusa de nada, porque he hecho las cosas como Dios manda. Si de eso me quieren acusar, acusen. Pero el juicio al que le temo, el juicio que me hace temblar, el juicio por el cual hago todo, es el del Señor Jesucristo. Y ese es un juicio veraz. Porque si usted hubiese sido el juez de los Macoy y los Lombana, ¿qué habría hecho? ¿A quién habría acusado? ¿A quién habría condenado?
Seguramente, alguno podría decir, no, los culpables fueron los McCoy. ¿Por qué? ¿Para qué iba a reclamar un cerdo que le robaron? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tenía? Pero un verdadero juez, alguien que juzgue realmente, habría dicho, ambas familias son culpables. Los Lombana por robarse el cerdo, pero los McCoy por haber permitido que esto llegara a estos estrados. Hermanos queridos, es necesario que nosotros tengamos buena conciencia. Y para tener una buena conciencia, lo único que nos lo garantiza es que estemos haciendo las cosas a la manera de Dios. Si no las estamos haciendo a la manera de Dios, nunca usted y yo podremos tener buena conciencia. Siempre nuestra conciencia nos estará acusando y siempre estará haciéndonos ver que el culpable es otro, aunque el daño lo haya hecho yo. Pero cuando estamos haciendo las cosas de la manera que Dios ha establecido en su palabra, es cuando podremos decir, ¿sabe? Ustedes pueden decir todo eso de mí, pero el único que puede ver las cosas realmente es Dios, porque todo lo he hecho bajo sus lineamientos. Y eso era lo que Pablo estaba queriéndole hacer ver a los corintios. Hermano, siempre vamos a encontrar personas que se pongan a nuestro favor o en nuestra contra. Siempre. Y el problema es, ¿por qué se están poniendo a nuestro favor o en nuestra contra? ¿Por qué? Hoy podemos decir, Pablo no estaba buscando personas que estuvieran a favor ni en contra de él, ni a favor o en contra de Apolos o de Cephas. Él lo que está diciendo es, los tres servimos al mismo Señor. ¿Por qué pues se van a dar esas diferencias entre ustedes? Y es que, hermano, el problema tan grande que se estaba viviendo en la iglesia de Corinto era la división. Porque unos querían a Pablo, otros querían a Apolos y otros a Cephas. Pero también había otros que decían a ninguno. Hermano, aquí no se trata de buscar aliados. En la vida cristiana no se trata de buscar aliados para que me den la razón. Y yo le pregunto, tal vez de pronto usted se ha acercado a alguien a decirle, ¿cierto que usted como que lo trataron mal? Yo lo apoyo. ¿O cierto que a mí como que me la han querido montar siempre? ¿Usted qué piensa? ¿Cierto que tal cosa? La idea casi siempre ha sido empezar a buscar a alguien que se haga a mi lado y me diga, sí. Pero ¿sabe algo, hermano querido? Lo que Pablo está diciendo, el único que me interesa que esté de mi lado se llama Cristo Jesús. Es el único. Y si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Y esto no es altivez,
De ninguna manera. Porque por eso Pablo está poniendo las cosas en su lugar. Y él le está diciendo, mire, hermanos, porque no los trata de una forma grotesca, no los está insultando, no les está diciendo cosas feas, les está diciendo, hermanos, tengan presente, somos hermanos en Cristo. Tal vez nos hemos equivocado, tal vez hemos cometido errores, tal vez algunos se fueron por el lado de Pedro, otros por el lado de Apolo y otros por el lado mío, pero no es lo correcto. Y por eso les insto, pongan sus ojos en Cristo. Eso es lo que Pablo está haciendo. No está siendo deshonroso con ellos, no los está tratando mal, les está diciendo, ¿saben? Lo que a ustedes y a mí realmente nos debe importar es lo que piensa en Cristo. Porque en todo momento vamos a tener personas a favor o en contra nuestra. Siempre vamos a encontrar personas que nos apoyan y a otros que nos atacan. Y Pablo no fue la excepción. El Señor Jesucristo tampoco fue la excepción. Así como algunos estaban a favor de Él, muchos otros estaban en contra de Él. Por eso el Señor dijo, si al padre de familia persiguieron y mataron, ¿cuánto más harán con vosotros? ¿Y sabe algo, hermano? Lo más triste que le puede pasar a un ser humano es dejar de considerar al otro como ser humano. Eso es lo más triste. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo dejo de considerar al otro como uno igual a mí, en ese momento perdí la batalla. La perdí. Pablo dice, considérense unos a otros, ámense unos a otros, considérense cada uno como inferior a los demás, no como superior. Y tal parece que el efecto ha sido el contrario, porque hoy encontramos a más personas creyéndose más que los demás que menos que los otros. ¿Y sabe? Es triste cuando este tipo de cosas se dan, si el Señor Jesucristo mismo dijo, entre ustedes no será así. Ustedes no van a tener a alguien encima de ustedes mandándolos. Ustedes todos son siervos. Todos son siervos. Y el que quiera ser mayor, sirva a todos los demás. Este será llamado grande. Sirva a todos los demás. Los discípulos lo entendieron. Y por esa razón, ellos estuvieron dispuestos a ir hasta la muerte por servir a Cristo. ¿Y nosotros? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Hasta dónde? Porque a veces pareciera que estamos más dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero para sacar provecho yo.
Y lo que Pablo está diciendo es, no, que el único juicio que importe para usted y para mí sea el de Cristo Jesús, pero porque tenemos una buena conciencia. ¿Y sabe por qué? Pablo dice, no porque yo no tenga mala conciencia, no soy justificado, ya soy justificado. Él dice, no, por el contrario, mi conciencia me dice que estoy bien, pero eso no me justifica. El que me juzga es Dios. Yo quiero invitarle, hermano querido, a que meditemos un poco en que a veces tal vez hemos querido de alguna manera buscar la forma de que nosotros seamos elevados, pero no por hacer las cosas como Dios manda. Y si algo nos debe importar a ustedes y a mí, no es estar bien con los demás por estar bien, sino estar bien con Cristo, para que de esa manera estemos bien con los demás. Pablo llama a la iglesia corintia a que recapacite y dejen la división. Pablo llama a la iglesia corintia a que ya dejen de lado esas disputas entre de quién somos o a quién seguimos. Porque Pablo les deja claro, todos son de Cristo. No más. Y eso, hermano querido, es lo que a usted y a mí nos debe mover. Con defectos y virtudes de cada uno de nosotros, pero somos de Cristo. Algunos hacemos las cosas de una manera y otros de otra, pero somos de Cristo. Algunos sonreímos más que otros, pero todos de Cristo. Algunos son más retraídos que otros, pero todos son de Cristo. ¿En cuál situación estás? ¿A quién quieres agradar? ¿Y qué juicio es el que realmente te importa? Ese es mi deseo y es el deseo de Pablo para nosotros, para la iglesia en Corinto, pero también para la iglesia de Dios con nosotros. Hermanos queridos, que el juicio que realmente le importe a usted y a mí sea el del Señor Jesucristo. ¿Qué piensa Él de mí? ¿Qué me hace sacar a luz mi conciencia? ¿Estoy haciendo las cosas como Cristo dijo que las hiciera o las estoy haciendo como a mí me parece que deben ser? Si las estoy haciendo como a mí me parece, no puedo esperar que el juicio de Dios sea positivo para mí. Pero si estoy haciendo las cosas a la manera de Dios, téngalo por seguro que ninguno se levantará a juzgarme tampoco, porque siempre verá la obra del Señor manifiesta en cada uno de nosotros. Vamos a ver. Padre, te damos infinitas gracias porque a través de tu palabra podemos darnos cuenta que nos hemos desviado muchas veces y que hemos querido
de alguna forma sacar a la luz mis emociones, mis deseos, mis ambiciones, mis sentimientos. Y hemos dejado de lado lo que tu palabra quiere que nosotros hagamos, pero también que dejemos de hacer. Y queremos pedirte en esta hora, Padre, para que nos permitas a cada uno de nosotros reconocer que hemos fallado, que hemos estado más atentos al juzgamiento del hermano o de la hermana, que hemos estado más condescendientes con algunos y más duros con otros, porque no sabemos hacer un juicio adecuado, porque nos fijamos solo en algunas cosas y no en todo como tú te fijas. Pero además de eso, porque no estamos mirando qué es lo que tu palabra realmente quiere de nosotros. Te pedí para que de aquí en adelante el único juicio del cual queramos ser partícipes sea del que tú tienes para nosotros. De que cuando nos veas y cuando los demás nos vean también, puedan decir: ahí va un hijo de Dios que obedece a Dios, que hace las cosas como Dios manda y busca por todos los medios nunca desviarse ni a izquierda ni a derecha. Señor, queremos caminar por tus pasos. Tú dijiste que eras el camino, la verdad y la vida, y queremos seguir tus huellas. No las de ningún hombre, no las de ninguna mujer, sino tus huellas. Y te pedimos en esta hora para que tú nos ayudes a nunca desviarnos de ellas, siempre mirando en tu palabra cómo te comportabas, cómo hacías las cosas con el único fin de glorificar a tu Padre. Y pedimos para que ese sea nuestro fin también. Que no estemos aquí porque queremos agradar a X, a Y o a Z, sino porque nuestro verdadero anhelo, nuestro verdadero deseo sea elevar a ti, Padre Celestial, todo honor, toda honra y toda gloria, porque solo tú lo mereces. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, ejemplo de vida para nosotros, a quien tú pides en tu palabra que oigamos y sigamos. Amén.